pasaba eso, no tenía confianza en mí y a lo mejor pues tomaba un trade y enseguida decidía colocar break-even porque pensaba, vale, es que si coloco break-even es una posición libre de riesgo y yo ya no voy a perder, al mercado que haga lo que quiera. En el 90% de los casos iba por mi break-even y después iba a take profit. Saber que estás cometiendo ese error y aún así no haces nada para cambiar eso es lo único que te va a llevar a que nunca vas a ser rentable en el trading. Vas a hacer las cosas mal, vas a entrar antes de tiempo, en todo lo que vayas a hacer en esta vida vas a fallar, te vas a caer y te vas a levantar. Pero si te vas a volver a caer en la misma piedra, jamás vas a llegar a la meta que necesitas o que quieres. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos de Traders. Y bueno, estoy de nuevo con Adri. ¿Qué tal? Y bueno, os gustó muchísimo el episodio especial, entre comillas, ese episodio diferente donde hablamos sobre 20 cosas, es decir, Adri apuntó 10 cosas y yo otras 10 conceptos que daríamos como tip a esas personas que os estáis iniciando en el trading, que sois más principiantes. Si no sabéis del vídeo que estoy hablando, lo tenéis por la descripción. Y bueno, como os gustó tanto, hoy hemos hecho algo parecido, algo similar, pero en esta ocasión hemos apuntado 10 errores que suele cometer la gente principiante cuando empieza en el trading. Entonces, nada, Adri, si quieres empezar, los tenemos por aquí apuntados, vamos a desarrollarlos y ya dar nuestro punto de vista y cuáles hemos sufrido nosotros personalmente. Así que, Adri. El primero le tenemos nombrado perseguir la dopamina barata. Es decir, no tener la paciencia suficiente, saltarte el plan para operar. Comenta un poco, Sergio, Sí, desarrolla. bueno, al final, de hecho, yo hice un vídeo en mi YouTube de la Exacto. dopamina barata y ese vídeo hablaba de que es difícil realmente no caer. Yo creo que todos hemos caído en algún momento en esa dopamina, ¿no? Es Sí. decir, en consumir esa dopamina más barata, que bueno, al final con dopamina barata, con ese concepto, hago hincapié en el hecho de que, coño, vivimos en un mundo donde prácticamente todo es instantáneo. Es Lo que quieres decir, lo tienes. exacto, si ahora nos apetece para cenar una hamburguesa, simplemente tenemos que coger el móvil y en Globo o en cualquier aplicación podemos pedirlo y nos la traen directamente en 10 minutos. Que quieres conseguir cualquier cosa, como por ejemplo comprarte una sudadera, algo que antes tenías que ir a la tienda, ver la sudadera, probártela y demás, ahora simplemente te metes a una página, la pides y la tienes. Que quieres escuchar una canción, abres Spotify y tienes un montón de listas. Es decir, antes tenías que ir, comprar el disco. Que quieres ver una película, abres Netflix y tienes en Netflix miles y miles de películas y puedes ver la que tú quieras. Que no te gusta, cambias a la siguiente. Antes tenías que ir al cine, es decir, nos están acostumbrando a todo instantáneo. Y creo que ese puede ser un error, es decir, dejarte llevar por este tipo de ediciones, porque luego en trading pues te puede llevar a tomar malas decisiones. Que bueno, como tenemos aquí Más apuntado, que no. perseguir la dopamina barata en el sentido de yo tengo un plan bien definido, yo sé lo que tengo que tomar, pero a lo mejor llevo una semana y media sin tomar ningún trade porque no se está dando, porque el momento de mercado no me está dando ningún trade que se ajuste a mi plan y pues decido no tener la paciencia suficiente y decido tomar cualquier trade aunque no se adapte. Es decir, eso lo que estás haciendo es buscar esa dopamina, estás intentando buscar esa sensación de estar dentro de algún trade y de sentir, pues, no sé, esa adrenalina, ¿no? Que se está... Sí, es que el trading es todo lo contrario. Es decir, tú en tu vida buscas dopamina barata, como hemos buscado todos, pero si haces eso en el trading es la forma más fácil de que te arruines. Vas a hacer las cosas mal, vas a entrar antes de tiempo, vas a buscar siempre ese chute de dopamina para tú sentirte bien, como tú has dicho. O sea, la manera más fácil de que te pase es llevar sin operar varios días y buscar esa operación porque necesitas la dopamina. De hecho, la dopamina la tenemos muy presente. Es decir, en el móvil, abrir el móvil y deslizar constantemente en Instagram, en TikTok o en cualquier red social que estés haciendo constantemente scroll, eso es buscar dopamina. Es decir, tu cerebro al final se está acostumbrando a todo el rato estímulos. Por ejemplo, sentarte a escuchar un podcast como el que hacemos nosotros de 30 minutos, una hora, Es muy complicado. es muy complicado. De hecho, pues hay la retención de audiencia en un vídeo de quizás
3 minutos a un vídeo de 30 minutos cambia bastante por ese simple hecho, porque la gente no tiene la suficiente paciencia y necesita esos estímulos constantes para sentirse bien, ¿no? Entonces creo que pues, una persona que no sea capaz ni de, pues, por ejemplo, escuchar este podcast que dura 30 minutos, no va a ser capaz de aguantar pues, esos momentos peores de mercado donde pues, las condiciones no son las más óptimas y te toca esperar un poquito más y tener un poquito más de paciencia. Acabará cometiendo muchos errores. Y bueno, vamos con el segundo stop loss, que considero que es bastante común, aunque pensemos que no, creo que es un error muy común y es alargar el stop loss. Si quieres, no sé si lo has sufrido en tus propias carnes. Yo personalmente no lo he sufrido nunca, pero sí sé de gente muy cercana de que lo ha sufrido. Y no creo que sea un error poco común, es más, creo que es un error muy común, sobre todo en gente principiante. El hecho de estar tú en una operación y ver cómo el precio se va en tu contra y tú seguir con la misma idea de la operación, seguir pensando que el mercado te debe algo, seguir pensando que el mercado va a ir en tu dirección porque tu análisis es correcto y tú no seas capaz de hacer el clic y decir, vale, estaba equivocado, Y asumir esa pérdida. asumir la pérdida, a mucha gente, sobre todo principiante, como he dicho, le lleva a alargar el stop loss hasta un punto en el que, bueno, ya no es sostenible la pérdida, acaba perdiendo la cuenta, acaba en un drawdown bastante grande y, bueno, todo eso luego va a llevar a muchos más problemas psicológicos difíciles de solucionar. A mí es cierto que yo ese error no lo he sufrido cuando me he pasado más al campo de trading en sí, ¿sabes? Lo que se conoce como hacer trading de verdad, o al Sí, menos lo que yo conozco, pero sí que lo sufría mucho cuando estaba empezando a operar criptomonedas con futuros y demás, que me pasaba justamente eso, a lo mejor invertía en una criptomoneda y en ese momento pues me apalancaba pues para estirar un poquito más mi capital coño, obtener mayores beneficios, pero en el momento que a lo mejor me tocaba asumir una pérdida, y yo qué sé, imaginad que en esa posición había arriesgado $200, me lo estoy inventando. Para mí a lo mejor $200 era mucho, entonces lo que intentaba era no asumir nunca que asumir tu ahí error. tenía que tener una pérdida. Y pues muchas veces a lo mejor metía más margen, por suerte no recuerdo ahora mismo una ocasión, más allá de que haya de anécdota que conté en los primeros podcasts, de que Sí, me liquidaron un montón de posiciones, pero por suerte no recuerdo ahora mismo ninguna vez que me saliera mal, en plan que acabara esto, pero en sí ya es un error el hecho de no asumir la pérdida. pero más que nada también porque eso significa que no sabes lo que estás haciendo. El O que trading, has arriesgado más de la cuenta. sí, al final también es un poco de miedo, pero me refiero que no sabes lo que estás haciendo por el hecho de que tú no aceptas que el trading es aceptar, o sea, aceptar, Es fallar perder. y acertar. Exacto. Sí, sí, totalmente. Es decir, se tiene que tener muy claro desde el principio de que una posición, de hecho, es que no recuerdo la frase, pero bueno, hay un libro de trading que me gusta bastante y decía justamente eso. Y bueno, ahora me estoy acordando de la frase más o menos. Y decía tipo como si tú vas en bicicleta y llevas rodilleras, no pasa nada. Si Sí. vas en la moto y llevas casco, no pasa nada. Si vas en el coche y tienes un accidente y llevas el cinturón, pues a lo mejor no te pasa nada. Pero si tú en un trade alargas tu stop loss o directamente lo quitas, un stop loss no pasa absolutamente nada. Si tú te caes de la bicicleta con rodilleras, pues lo más probable es que no te pase nada en las rodillas. Ahora bien, si tú no llevas rodilleras y te caes, es mucho más probable. Entonces, un stop loss no pasa nada, es una pérdida controlada, pero quitar el stop loss es una catástrofe para tu cuenta y puede acabar quemándola. Es justo lo que comenté el otro día en el anterior vídeo que les gustó. Un stop loss no te hace peor operador. Saltarte tus reglas, sí. Totalmente. Bueno, vamos con Vamos el con la siguiente siguiente. error. Entrar por venganza. Creo que te has saltado A ver. uno. Vale, sí. Sí, vamos a decir primero el de arriba, más que nada, para enlazarlo después Vale, con tiene el más entrar sentido. con venganza. Colocar break-even o tomar parciales antes de tiempo. Yo creo que es un error, no sé si muy común, pero que yo sí que he sufrido bastante. Yo también lo he sufrido. Sufrir el hecho de, bueno, como ya sabéis, yo he dicho en muchas ocasiones que he sufrido el miedo y a mí me pasaba eso, no tenía confianza en mí y a lo mejor pues tomaba un trade y enseguida
decidí a colocar break-even porque pensaba, vale, es que si coloco break-even es una posición libre de riesgo y yo ya no voy a perder. Al mercado que haga lo que quiera. En el 90% de los casos iba por mi break-even y después iba a take profit. Y eso era un machaque constante y que bueno, yo al final lo que hice para solucionarlo, o que al menos a mí me funcionó mejor, es buscar la lógica de poner un break-even o no. Es decir, yo a día de hoy no uso break-even, sí que en muchas ocasiones uso un stop loss alternativo. ¿Qué quiero decir? Que si por ejemplo estás operando un reversal, a lo mejor después de ese reversal te está dando una continuación, pero que a ti te dé una continuación quiere decir que te está creando una nueva zona de invalidación. Entonces tú vas a colocar ese stop loss en esa nueva zona de invalidación. Esa nueva zona de invalidación puede estar en pérdidas, me refiero, puede estar dentro de que tú pierdas dinero o puede estar dentro de que tú ganes dinero, pero es una nueva zona de invalidación que tú la estás tomando como una lógica para, coño, es que si el precio llega aquí, pues voy a... lo más normal es que se dé la vuelta y se vaya más para arriba o más para abajo, según si es short o long. Pero lo que me refiero es, en ese caso también llega a la conclusión de, coño, pues ya que hago esto, como yo estoy confiando en ese trade de continuación, voy a escalar la posición, tomo también la posición de continuación y pues aumento el beneficio en el caso de que se dé, ¿no? Y la pérdida es la misma. Y luego, otra cosa que creo que puede funcionar muy bien, que ya lo había nombrado en algún podcast, pero quiero recordarlo, es el hecho de que muchas veces cuando tú colocas break-even es por la falta de confianza en ti o en lo que estás haciendo. Entonces creo que hacer backtesting y tener mucho más claro qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pues es al final la clave para dejar de usar break-even o al menos usarlo con una lógica detrás. Y luego otra lógica que se le puede ver es si por ejemplo operas el euro y también estás teniendo en cuenta el DXY, por ponerte un ejemplo, no suele ocurrir mucho, pero en algunas ocasiones a lo mejor el DXY alcanza el DOL, tú estás operando el euro y pues se queda a lo mejor más estancado, se queda rangueando y el DXY pues ya ha tomado ese DOL y cuando pasa un periodo de tiempo es probable que a lo mejor tu par no vaya por esto, pero bueno, esto ya es más concreto, es si estás utilizando dos pares y confluencias entre ellos. Pero bueno, principalmente eso. Yo sí que personalmente he sufrido break-even y bueno, lo principal que he hecho para solucionarlo ha sido esas dos cosas. Una, ver la lógica que hay detrás y si me compensa. Y dos, intentar ganar confianza en mí mismo. En mi caso, también he sufrido de colocar break-even temprano y sobre todo creo que ha sido por el hecho de que no era capaz de asumir pérdidas en mi estrategia. No era capaz de asumir una racha muy larga, o sea, una racha negativa demasiado larga. ¿Cómo lo solucioné? En mi caso fue muy sencillo. Cogí mi estrategia, hice backtesting con break-even y sin break-even y claramente la estrategia me está dando una ventaja estadística mucho superior, o sea, muy superior en el caso de Claro, no colocar break-even. te ataste a la Break-even, estadística. break-even al final lo que me estaba haciendo es quitar mi ventaja estadística, estaba haciendo que dejara de ganar muchísimas Rs, porque imagínate, yo coloco break-even, hoy me está salvando, ok, pero mañana me está haciendo dejar de ganar un TP. Entonces, yo ya estoy perdiendo ahí dinero. Totalmente. Y justo que antes habías comentado la siguiente, que era entrar por venganza, Sí, la quería enlazar con esta, porque a mí lo que me ocurría era eso. Ahora iré a otros errores que veo comunes de entrar por venganza, pero a mí me ocurría eso. ¿Qué pasaba? Que pues, yo colocaba break-even y quizás en ese momento pues la posición, como digo, va a break-even y después se va a take profit. Entonces yo me sentía como que me había fallado a mí mismo, sabía que lo había hecho mal, pero seguía haciéndolo mal. En ese momento decía, vale, lo he hecho mal, he puesto break-even cuando quizás no tenía que ponerlo, entonces intentaba entrar al mercado en cualquier operación siguiente para recuperar ese trade que había dejado de ganar y que en realidad tenía que haber ganado. Entonces aquí ya me estaba saltando un montón de cosas, me estaba saltando mi plan y estaba operando con un sesgo de venganza y de querer recuperar o ya no recuperar porque en break-even no perdía, sino de querer ganar aquello que no había ganado cuando me tocaba. eso me pasó a mí también bastante, sobre todo al principio. Saltarme un stop loss, saltarme un break-even y como tú has dicho, directamente entrar al mercado intentando cazar el mismo o el siguiente movimiento sin una entrada clara. Y es que me estaba saltando mi plan, me estaba saltando todo y lo más probable era que perdiera.
Y además de perder, pues bueno, una hostia psicológica que bueno, que costaba Totalmente. superar. Y enlazándolo con el siguiente error que tenemos por aquí apuntado, que es aumentar el riesgo sin que esté en tu plan. O bajarlo, pero bueno, después tocaremos el tema de bajarlo, pero aumentar el riesgo sin que esté en tu plan, esto va muy ligado muchas veces a la venganza. Es decir, tomas un trade, se va a stop loss, tú no eres consciente coño, de que un stop loss está dentro de tu plan y que es Un stop loss te asumible. paga. Exacto, porque es lo más normal del mundo. O sea, un stop loss con un trade bien tomado realmente es una victoria. Sí, Pero tú no eres consciente de eso, entonces en ese momento has tenido un stop loss y, un ejemplo, has perdido un 1% sí, y ya llevas una racha de un 3%. Entonces dices, bueno, pues voy a arriesgar un 2,5% y así si gano el siguiente trade recupero. recupero. Y puedes entrar en un bucle de acabas de arriesgar más, te puede salir bien una vez, puedes incluso en un examen de una cuenta fondeada, puedes a lo mejor volverte a poner en positivo y recuperar esa pérdida que llevas en el examen, pero... Pero como te ha salido bien esta vez, lo vas a volver a hacer Exacto, y eso a largo plazo nunca va a ser sostenible. totalmente. Y en el momento que te salga mal, pues adiós cuenta o adiós lo que estés haciendo y vas a causar muchos más estragos a tu cuenta de lo que realmente habías causado en un principio. Yo eso no lo veo mal siempre y cuando estén dentro del plan, pero como hemos dicho, si no está dentro del plan es una tontería, es algo que te va a llevar a la ruina y es algo que va a hacer que des 4 pasos hacia atrás. Y luego con el tema de bajarlo, que es otro error muy común, a ver, hablamos de subir el riesgo o bajarlo si no está dentro de tu plan. Si Exacto, si tú está estás dentro, subiendo el riesgo porque estás en profit y estás usando un riesgo dinámico para aumentar los beneficios, ok. Y si tú en tu plan está bajar ese riesgo para reducir la racha de pérdidas y recuperar la confianza, ok también. Pero el problema está cuando a lo mejor tienes un plan que bueno, está bien definido, no tienes nada de riesgo dinámico, estás arriesgando siempre un 1%, pero entras en una racha de pérdidas, te entra más miedo, te entra más desconfianza y decides bajar el riesgo. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tengas una operación ganadora, estás jodiendo toda tu estadística. sí, tu ventaja se va al garete. Claro, y eso al fin y al cabo es un error que puede ser quizás menos común porque es más normal aumentarlo cuando has perdido, ¿no? Por venganza, pero que es un error común también bajarlo y tener justo la reacción contraria. Sí. También algo que veo mucho es bajar el riesgo, sobre todo cuando tú estás viendo el mercado y dices, esta me parece más clara, esta me parece menos clara. Estás aplicando un punto más discrecional que no está en tu plan y que también, pues la que estaba muy clara se te dio stop loss, la que no estaba clara se te ha ido ATP y ahí también te está reventando pues tu rentabilidad. Totalmente. Al final, si tienes un plan que se está centrando en, coño, es que yo tengo esta estadística cumpliendo estos checks y tomando esto, lo que no puedes hacer en ningún momento es intentar no, porque no lo vas a hacer queriendo, sino joder tu estadística por aumentar riesgo, bajarlo o tocar cualquier factor que no debes de tocar. El trading es tan sencillo como seguir tu plan, aunque ahí está lo difícil, seguirlo. Bueno, es justo lo que decías también en el vídeo eh, del que hablábamos, que ha gustado bastante. Decías algo como un stop loss. No te eh, hace peor operador, saltarte tus reglas, sí. Eso es. Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente y las reglas creo que debe ser lo primero. Luego, obviamente, pues hay traders que son más discrecionales, pero que están en un punto que también pues saben muy bien lo que hacen y las reglas están dentro Sí, de sí mismo, ¿no? también utilizan reglas. Vamos a pasar con el siguiente y es dejarte llevar por las opiniones externas. Es Y algo, bueno, déjame hablar a mí, perdón. Ujú. Es algo que ocurre muchísimo, a mí también me ha ocurrido en su día y yo diría que le va a pasar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú como novato o como persona siempre vas a tener una figura de referencia, siempre vas a ver a alguien que es mejor que tú y que quiere ser esa persona, obviamente, es una referencia. Entonces, siempre vas a intentar hacer lo que hace esa persona o siempre te vas a sesgar por la opinión de esa persona cuando realmente esa persona nunca va a tener la razón todas las veces. Entonces, Totalmente. es bastante complejo ese tema. Yo diría a toda persona que sufra de ello que se aleje de redes, que se aleje de ese input de información, que cuando opere esté él solo con la gráfica, que es la única manera de ganar confianza en sí mismo y en su estrategia. A ver, yo creo que es algo que nos ha pasado a todos, Sí, o al menos a todos
a todas aquellas personas que pues, están más expuestas quizás en redes, las consumimos con más frecuencia, contenido de trading o estamos en cualquier comunidad. Entonces, te puede pasar, no te machaques si te pasa, porque es algo Es que, normal. repito, es normal y nos ha pasado a todos. Pero creo que también puede ser que cometas ese error porque realmente no sabes muy bien lo que estás haciendo. Es decir, cuando quizás o estás copiando tu estrategia a otro operador o estás copiando sus trades, en ese momento ya no tienes un foco claro y ya no sabes muy bien lo que estás haciendo. Si, por el contrario, tú tienes tu foco, sabes bien lo que estás haciendo, pero te influencia que tu amigo o que esa persona de la comunidad en la que estás o ese influencer que sigues en Twitter está publicando justo lo contrario a ti o ha cerrado antes de tiempo o lo que sea y a ti te afecta, ahí es cuando debes de alejarte y decir, vale, hasta aquí voy a tomarme un periodo de descanso y cuando vuelva a recuperar esa confianza en mí mismo y en lo que estoy haciendo, pues entonces volveré a tener ese estímulo. En la mayor parte de los casos, esto siempre va a ser falta de confianza en uno mismo. Totalmente. Bueno, Vamos vamos con con el el siguiente. siguiente, si quieres, dale tú. Le leo yo. Eh, Estamos aquí. Entrar antes de tiempo por pensar que vas a perder el tren. Muy común, ¿eh? Es algo bastante común, sobre todo en el sector cripto. ¿Qué Sobre todo en el opinas, sector cripto, qué sí. opinas de ello? También en trading, voy a ir primero un poquito Vale, a trading y ahora si vamos. quieres pasamos al sector cripto. Bueno, al final es lo mismo, sí. Sí, pero bueno, en trading es más, tú tienes tu setup marcado y por ejemplo vas a entrar en el retest. Vale. Muchas veces vemos a lo mejor un buen momentum, vemos que es una buena operación, pero entramos cuando el precio a lo mejor se está yendo, colocamos el stop loss y ya nos está dando de una operación que entrando en nuestro punto de entrada inicial en el que deberíamos de haber tomado, nos estaba dando a lo mejor 2.5R, lo estamos bajando por tomarlo antes de tiempo a 1.3R. Yo creo que, bueno, mm, es común, a mí personalmente no me ha pasado, porque siempre he intentado priorizar el operar con órdenes limit. Ahora bien, sí que me ha pasado en cripto, como dices. Sí que me ha pasado en cripto el hecho de que ves un proyecto que a lo mejor pues hay bastante gente hablando de él, te entra un poquito el FOMO, piensas que puedes perder el tren y tú, por análisis técnico, estás viendo que hay zonas más bajas en las que puede caer el precio. Entonces dices, ya puede caer, pero ¿y si me pierdo el tren? ¿Qué más me da comprar aquí que aquí? Y muchas veces eso te jode el riesgo-beneficio totalmente. Entonces, para el caso trading, mi consejo es intenta operar más, céntrate más en operar órdenes limit. En el caso de cripto, mete un pequeño porcentaje. Un ejemplo, imagínate que en este proyecto quieres invertir un 20% de tu cartera. Genial, pues de ese 20% coges y dices, pues un 2% lo voy a meter ahora y el 18% si llega a mi zona. Has metido ese 2%, si el precio se va para arriba, perfecto, ya darás retrocesos y podrás meter el resto, pero tú ya estás ganando algo y ya no tienes esa sensación de haber perdido el tren. Yo es que esto lo veo tan sencillo como estás en una parada, bueno, estás llegando a la parada de bus y ves cómo el bus está yendo. ¿Qué prefieres? ¿Ir corriendo y agarrarte al bus por fuera o esperar al siguiente bus que va a pasar en 15 minutos? Qué buena. Así de sencillo es. Y Totalmente. para mí, sinceramente, me parece un peligro ir corriendo al bus e intentar engancharme. O sea, me voy a matar. Y luego también, si tú, tu estrategia, la has backtesteado, tú en tu backtesting lo normal es que no tengas en cuenta estos trades que no te dan retest. Exacto. Si un trade no te da entrada, Es ese que no era trade no para entra ti. en tu estrategia porque no te Exacto. la ha dado. Totalmente. Ese es un punto Exacto. también muy importante. Y bueno, vamos al siguiente, nos quedan tres. Bueno, es no abrir una posición por miedo. Me gustaría que empezaras tú aquí. Y bueno, repito, yo he sufrido mucho el miedo. Y aquí se basa en lo que estamos hablando durante todo el episodio, y es la falta de confianza. Entonces, a mí me ha ocurrido que, pues en muchas ocasiones, era una posición que tenía que tomar, una posición que estaba dentro de mi plan, pero en ese momento como que me bloqueaba. Eh, Normalmente me ha pasado en time frame más bajos, en 5 minutos. Entonces, realmente no tienes tanto tiempo para plantear la posición o para tomar esa decisión. Muchas veces acababa dudando en ese último momento donde tenía que tocar el botón para ejecutar la posición
y cuando me quería dar cuenta la posición pues ya se había ido. Entonces, ese bloqueo, personalmente creo que es un error muy grande que se traduce en falta de confianza y bueno, el mejor consejo que puedo dar aquí es el mismo que he dicho en el error anterior, usa órdenes límite. ¿Por qué? Porque colocas la orden y te olvidas. Y yo creo que, bueno, de hecho, algo que haces tú y que me gusta un montón, que dices muchas veces, es cuando se da tu setup y colocas la orden limit, para ti ya ha terminado la jornada. Sí, colocas la orden, si no tienes que colocar break-even y ajustar stops, tú puedes irte ya. Tu trabajo como trader está hecho. Totalmente. Colocas tu orden limit de entrada, tu stop loss y tu take profit. Y ya puedes literalmente olvidarte que te da entrada, genial. Simplemente pues estar pendiente por si la posición no te da entrada y se va a take profit, quitar esa orden y ya está. A mí este tema también es uno que me ha afectado en su momento, sobre todo cuando operaba de una manera más discrecional, porque depende del día, de cómo me senté ese día, podía estar más animado y entrar, podía haber tenido un mal día el día anterior y decir, bueno, igual este no es el trade porque esto, porque lo otro. Ujú. Algo que me ayudó bastante fue enfocarme más en una parte mecánica, en una parte que simplemente tengo que marcar check. Y yo sé que cuando todos mis checks están marcados, no entrar es un error y es saltarme el plano. Por lo que Claro. prefiero el dolor de un stop loss que el dolor de saltarme el plano. Ujú. Totalmente. Llegar a ese punto, Es muy complicado. claro, no es Es algo... muy complicado, tienes que golpearte muchas veces, pero se puede llegar. Mm. Y yo creo que es lo mejor. Pero bueno, que al igual que digo que lo he sufrido, también mando un mensaje para quizás todas esas personas que nos están viendo y que se sienten muy identificadas y es que, coño, que no te machaques, simplemente intenta mejorarlo y si yo he podido superar lo que, mirad, soy de carne y hueso, pues Es parte del obviamente juego pues, esto. todo el mundo... Al final es lo bonito del trading, que es un proceso y lo importante está mejorar. Es algo que he hablado yo muchas veces con mi comunidad y bueno, y contigo lo he hablado en Barcelona, que el trading yo lo veo como un camino en el que hay pozos y tú directamente te vas a ir cayendo en todos los pozos. Ujú. Te caes en un pozo, sales, te vas a caer en otro más tarde. Y tu éxito siempre va a depender de que salgas de ese pozo. Porque una vez salgas de ese pozo no te vas a caer en el mismo. Te vas a caer en otro, sí, pero en el mismo no te vas a volver a caer. Totalmente, aprender de los errores es Y clave, tirar para adelante. aprender de todos estos errores, que bueno, si lo estamos diciendo aquí es Los porque hemos vivido los hemos vivido y hemos y salido. si os podemos evitar alguno, mirad, eso que os lleváis. Y bueno, vamos con los dos últimos. El siguiente es parálisis por análisis. Y con esto queremos hacer hincapié en el hecho de que muchas veces cuando empiezas a estudiar trading tocas como muchos temas, ¿no? Empiezas a ver que si chartismo, conceptos SMC, ICT, empiezas a Sí, ver buscar diferentes mentores. exactos, miras información de muchos mentores y al final creo que es un error porque lo difícil del trading es hacerlo fácil, es decir, hacerlo lo más sencillo posible. En el momento que empiezas a obtener más información de la cuenta y a querer saber más conceptos y más y más y más, te estás complicando la vida, porque puede llegar a un punto donde tener tantos conceptos y querer tener en cuenta absolutamente todo se puede solapar entre sí y que eso al final te produzca Sí, esta parálisis por que te análisis. vayan a dar señales contrarias en mezclar conceptos. Claro, entonces creo que es mejor centrarte en unos conceptos con los que tú te sientas cómodo y aprenderlos bien y focalizarte en aprender lo máximo posible eso, a intentar aprender absolutamente todos los conceptos que existen, porque, lo dicho, uno, van a salir conceptos nuevos y salen conceptos nuevos prácticamente todos los meses, y dos, te va a quitar mucho más de lo que te va a dar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y un ejemplo para que lo veáis claro, muchos de aquí conocéis ICT, muchos estudiáis ICT y conocéis que ICT pues, que tendrá 300 vídeos en su canal de YouTube. Mm. En esos 300 vídeos te está explicando 150 conceptos. Tú como trader no necesitas 150 conceptos. Tú como trader tienes que coger los 4 conceptos que más se adapten a ti de ese mentor y aplicarlos. Aplicarlos de manera consistente en el tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque un concepto suyo, uno que estás estudiando y otro que te has estudiado en otro momento, van a chocar entre sí y al final te van a hacer, o sea, te van a crear esa parálisis por análisis. Totalmente. Y bueno, el último error que tenemos por aquí apuntado hace referencia a los 9 errores que hemos nombrado anteriormente. Y es saber que estás haciendo las cosas mal, es decir, saber que estás cometiendo uno de estos errores y no hacer nada por cambiarlo. Es lo Es el peor error que más puedes grave que hacer. hay.
Es, Para mí es el es error no más querer grave. aprender, es querer perder dinero y es no querer ser trader, yo creo. No, Claro, no puedes definirlo de otra manera. por eso, para mí es el error más grave porque cometer uno de los 9 errores que hemos nombrado anteriormente Es es lo normal. más normal del mundo. Y es parte del proceso. Pero saber que estás cometiendo ese error y no hacer nada por solucionarlo, no querer aprender, porque puedes cometerlo una vez, puedes cometerlo otra, puedes cometerlo otra. Pero cuando ya estás cometiéndolo tantas veces, sabes que lo estás haciendo mal, que estás cometiendo un error y aún así no haces nada y no intentas buscar soluciones para cambiar eso, es lo único que te va a llevar a que nunca vas a ser rentable en el trading. Sí, Si tú no aprendes de tus errores, nunca vas a ser rentable en el trading. Y es que eso es así. pero es como todo en la vida. En todo lo que vayas a hacer en esta vida vas a fallar, te vas a caer y te vas a levantar. Pero si te vas a volver a caer en la misma piedra, jamás vas a llegar a la meta que necesitas o que quieres. Totalmente. Lo más importante es saber que se está cometiendo un error y poner medios para solucionarlos. Y Exacto. medios hay, y muchos. Todo se Entonces, soluciona. creo Menos la que, muerte, todo se soluciona. creo que es el concepto más importante con el que os tenéis que quedar. Porque si os habéis sentido identificados con uno de los 9 errores anteriores que hemos dicho en el vídeo, bien. Y digo que bien porque vais por el buen camino, porque estáis en el camino del aprendizaje, estáis en ese proceso y repito, nosotros también lo estamos, nosotros estamos cometiendo errores actualmente. No penséis que somos auténticos robots o auténticos genios, seguimos en el proceso y Estamos en el seguimos. camino de pozos. Nos Exacto. caemos y nos volvemos a levantar. Y el trading, lo bonito también es que es un camino constante, es un proceso constante y bueno, el concepto más importante es este, en ese proceso constante, identificar aquellas cosas que se están haciendo peor y ponerle remedio e intentarlas mejorar. Exacto. Así que nada, dejamos por aquí este episodio, como siempre esperamos que os haya gustado y bueno, dejarnos por los comentarios ideas de invitados y tertulias. Así que nada, nos vemos Muchísimas gracias. en el próximo episodio. Chao.